La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Pues pasan ya 5 minutos de las 4 de la madrugada, de las 3 si estás en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Adri? Pues muy bien, aquí muy animaditos encuentro yo al equipo esta noche, la verdad. Están, sí. ¿Verdad? Están así como veniditos arriba, tú también, ¿no? Es miércoles y el cuerpo lo sabe. Debe ser eso. Además, yo creo que también tiene muchísimo que ver que ayer resolvimos historia, por tanto, hoy estrenamos historia. Y la historia también está escrita por un oyente, por uno de los habituales, además, es Edu Martínez, el que nos envía una historia que se titula Un tiempo de reflexión, una historia que para resolver... Basta con que marquéis el 900-100-800. Si no es para resolverla en la primera llamada, mejor, pero por lo menos para intentarlo, ¿no? Para hacer muchas preguntas. Tampoco hace falta que lleguemos a 5 o 6 madrugadas. ¿Llegamos con la anterior? 6. Sí. 5 por lo menos, seguras. Sí. Le tenías ganas, ya. Sí, ya teníamos ganas. De hecho, hace un ratito un oyente a través de Twitter decía: ayer me lo perdí, se ha resuelto la historia. La hemos remitido enseguida al podcast de Si amanece nos vamos, que ya sabéis que nos podéis escuchar ahí. De hecho, probablemente muchas personas que estén escuchando esto ahora sea a través del podcast. Así que si hay alguien que no se enteró del final de la historia de ayer, ahí lo tienen, Ser Podcast. Bueno, la de hoy es Un tiempo de reflexión, como os digo, escrita por Edu Martínez. La protagonista es Clarita. Clarita, cuando estás tú y no está Edgar, no asoma la patita, ¿no? No, yo no la he visto, Yo no tengo constancia de ella. Es que yo no sé si deberíamos empezar a sospechar si Clarita eres tú. Esto sí que sería un caso de detective, ¿sí? Es que es un poco raro que cuando Edgar está, Clarita le enciende, le apaga luces y de repente se va Edgar, viene la parda... Es de película mala de estar de miedo, ¿Sí? De Scream. Sí, total. Bueno, pues Clarita es la protagonista de esta historia, pero poco o nada tiene que ver con la parda. Clarita no había regresado a casa tras el fin de semana y su familia estaba muy preocupada. Lo último que sabían era que se iba a pasar unos días a la playa para desconectar. Clarita sabía que la idea de irse sola no les gustaba mucho, sobre todo a sus padres. De hecho, nada más llegar a su destino, les mandó el típico WhatsApp para que supieran que había llegado bien y que estuvieran bien tranquilos. A su madre le había comentado varias veces que necesitaba pasar un tiempo en soledad para reencontrarse con ella misma. El inspector Martínez, tras ser avisado por la familia y después de conocer todos los detalles del motivo del viaje de Clarita, pues comenzó... Se ha venido arriba, Edu, ha dicho el inspector Martínez, El inspector Martínez, efectivamente, se ha venido arriba, se ha puesto de inspector. Bueno, pues el inspector Martínez, Edu Martínez, entendemos, empezó a investigar el caso. Pero mira si se ha venido arriba parda, que mira el final de la historia. Dice, el inspector Martínez: tan solo necesitó 2 minutos para saber dónde localizarla y únicamente esperaba que no fuera demasiado tarde y que se encontrara bien. Joder, eso ni Benítez, Que Sí. Benítez necesita por lo menos 3 minutos. Sí, exacto. Y mira que Benítez es de los rápidos, Pero sí. Martínez en 2 minutos ya sabe dónde localizar a Clarita. Bueno, esta es la historia que nos plantea Edu Martínez, un tiempo de reflexión. 900-100-800 es el teléfono que tenéis que marcar para participar con nosotros en esta madrugada, en Si amanece nos vamos. Y vamos a poner un poco de musiquita, que es que si habéis escuchado el podcast o ayer estabais escuchando el programa, tenía yo tanta ansia porque se resolviera la historia que ayer no escuchamos esta canción que ponía yo, ya que regresaba al equipo después de sus vacaciones, Laurita Martínez.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Que casi me pongo a cantar, casi, menos mal que no. Vicente Las Vegas en Twitter hace la primera pregunta a esta historia de un tiempo de reflexión y se pregunta... Me gusta el nombre ese de Vicente Las Vegas. Vicente Las Vegas. Es muy de la parodia nacional. Bueno, es que además su foto de perfil es John Travolta en Pulp Fiction. ¿Vale? O sea que la combinación sí. es ganadora. Ya me ha ganado. Bueno, pues lo que le ha pasado a Vicente Las Vegas es que lo hemos liado un poco, porque recuerdo que la historia... Mira, de hecho, antes de hacer la pregunta, voy a volver a leer la historia. Clarita no había regresado a casa tras el fin de semana y su familia estaba muy preocupada. Lo último que sabían era que se iba a pasar unos días a la playa para desconectar. Clarita sabía que la idea de irse sola pues que no les gustaba mucho, sobre todo a sus padres. De hecho, nada más llegar a su destino, les mandó un WhatsApp para que supieran que había llegado bien y se quedaran tranquilos.
A su madre le había comentado varias veces que necesitaba pasar un tiempo en soledad para reencontrarse con ella misma. El inspector Martínez, tras ser avisado por la familia y después de conocer todos los detalles del motivo del viaje de Clarita, comenzó a investigar el caso. Tan solo necesitó 2 minutos para saber dónde localizarla y únicamente esperaba que no fuera demasiado tarde y que se encontrara bien. 900-100-800 para participar con nosotros, para saber qué pasa con Clarita, qué es lo que ve el inspector Martínez. Pero Vicente Las Vegas, Parda en Twitter, pregunta: ¿el inspector Benítez? Bueno, entendemos que es el Martínez, sí, ¿vale? Se ha liado, sí. Ha mezclado. ¿El inspector Martínez conocía o era amigo de Clarita? No. 900-100-800, Miguel desde Zaragoza. Hola, Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hombre, ¿Cómo Miguel, estás? ¿cuánto tiempo? Sí, claro, has estado de vacaciones, pájaro. Ah, mira cómo lo suelta, ¿eh? Pájaro, dice. Miguel, ¿cómo estás? Yo aquí en el mundillo de Adriana. El mundillo de Adriana, es verdad. ¿Quién dijo? Eso lo dijo un oyente el otro día, ¿no? Se me había olvidado. Yo. Ah, tú, perdón. Claro. Y digo, eso lo dijo alguien y luego se me olvidó. Sí. Miguel, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, aquí descontando días y medio también de vacaciones. ¿Queda poco ya? Sí, bueno, hoy empiezan las fiestas aquí en Magallón. Sí. Y después de fiestas me voy a las Urbes. Es verdad que nos lo contaste, sí, que nos diste un poquito de envidia, de hecho, y que te dijimos que igual era mejor no decir el destino porque era demasiado apetecible para que no se llenara de gente aquello. Bueno, Miguel, y vas a inaugurar esta historia con la pregunta, así que bueno, ya sabes que tienes el primer punto por lanzado, por primer oyente que estrena la madrugada de Se Amanece, de este miércoles 7 de agosto, pero ¿qué te planteas con Clarita, Miguel? Primero, es que solo la he escuchado una vez, porque me ha tocado cuando llamaba, sí. Luego cuando tal, y cuando me llamaban, entonces ¿ocurre algo para que llamen al inspector para que investigue eso? Sí, porque, mira, si quieres, Miguel... La historia dice que... Sí. No, Didi, si quieres te la vuelvo a leer. Es que como en la historia dice que le manda el WhatsApp a su madre para que vea que están bien, y luego resulta que va el inspector a investigar. Porque la historia dice: el inspector Martínez, tras ser avisado por la familia, claro, porque Clarita le mandó el WhatsApp diciendo que estaba bien, pero no regresó a casa después del fin de semana. Ah, vale, que tenía que regresar y no regresó. Eso vale. Es, mira, vamos a volver a leerla, que yo creo que en estos casos es lo mejor. Clarita no había regresado a casa tras el fin de semana y su familia estaba muy preocupada. Lo último que sabían era que se iba a pasar unos días a la playa para desconectar. Es verdad que Clarita sabía que la idea de irse sola no les gustaba mucho, sobre todo a sus padres, y de hecho nada más llegar a su destino, ahí sí, les mandó un WhatsApp para que supieran que había llegado bien y estuvieran tranquilos. A su madre le había comentado varias veces que necesitaba pasar un tiempo en soledad para reencontrarse con ella misma. El inspector Martínez, tras ser avisado por la familia, entendemos que porque Clarita no regresó a casa, y después de conocer todos los detalles del motivo del viaje de Clarita, comenzó a investigar el caso. Y aquí es donde el inspector Martínez nos deja a todos alucinados, porque tan solo 2 minutos después sabe dónde localizarla y únicamente esperaba que no fuera demasiado tarde y que Clarita se encontrara bien. Vale. Es larguita la historia, ¿eh? Vale, la primera pregunta es, ¿el inspector ve algo allí que identifique dónde puede estar Clarita? Allí en la casa. ¿Ve algo allí en la casa de la familia? Sí. No. Vale. ¿Clarita ha vuelto? Clarita no ha vuelto. Lo dices con tristeza, ¿eh? Como si la conocieras. Es que yo a Clarita le tengo muchísimo cariño ya. Es verdad que en esta historia ha dejado de ser fantasma y eso me da un poco... No lo sabemos, ¿eh? Igual ya...
Pero no es la fantasma Clarita que nos acompaña aquí en las madrugadas y que le hace jugarretas a Edgar Ita, que por cierto está despierto en Miami escuchando El Se Amanece. Edgar, que puedes estar de vacaciones si quieres, ¿vale? No, a él le gusta, es de formación profesional ya. Es que nos está whatsappeando, por eso lo digo, Miguel? Yo creo que es que ha escuchado Clarita y se ha puesto nervioso. Pues que envíe alguna pregunta por WhatsApp. Exacto. Venga, Edgar, ya que estás escuchando, a trabajar un poquito. Miguel, ¿y te planteas algo más? Es verdad que cuando las historias están así tan recién estrenadas es un poco difícil, pero... Entonces, a lo de que si ha visto algo allí en la casa que le relacione con el sitio donde puede estar, has dicho que no, ¿no? Si ha visto algo en la casa de... Porque entendemos por la historia que el inspector Martínez comienza a investigar el caso tras ser avisado por la familia. Claro, y tú te lo imaginas, Miguel, en la casa de la familia, ¿no? Claro, si va allí y lo soluciona en 2 minutos, no le da tiempo a irse de allí. Claro, pues no es exactamente algo que vea en la casa de la familia. Vale. Pues poco más, porque yo iba con una teoría, pero con las 2 preguntas ya no hay me ha teoría. caído la teoría. Entonces, Miguel, bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias. Gracias por haber llamado y por haber estrenado la historia. Nada, bueno, que no paséis mucha calor estos días. Bueno, eso ya está más complicado, pero... que viene otra vez otra ola de calor. Sí, tú tampoco lo estás pasando el mejor de los fríos en Zaragoza y en el Horno, ¿eh? No, yo aquí en el Horno he pasado unos días salvajes. Ya. ¿Qué temperatura tienes ahí en el Horno? Pues ha habido días que he llegado a tener hasta 48 grados. Uf. Mira, te ahorras el dinero en saunas. Sí, además es que es un calor como parecido así un poco a sauna, porque como al abrir el horno salen los vapores del horno y tal, ¿sabes? Ya. Pues es un calor que no... Hay otros calores, por ejemplo, que he estado en naves de soldar y tal, que también se ponen a unas temperaturas exageradas, pero no es el mismo calor, ¿sabes? Ya. Este calor, por lo que sea, tienes que estar más acostumbrado, si no yo me clavo 3 litros de agua todos los días. Eso es lo que hay que hacer. Mira, justo en el informativo ayer, Trabajando. y ayer también lo contaba Luismi, que las personas que trabajáis con este calor y además soportáis altas temperaturas por el trabajo, tenéis que ser muy conscientes, porque claro, efectivamente hay una parte del cuerpo que se acostumbra a ese calor y hay que ser muy prudente. Sí. Miguel, nada. pues muchísimas gracias, que sea leve lo que queda de madrugada. Venga, chao, y que sea breve estos días, que yo ya me voy de vacaciones. Hala, pues a pasarlo bien, venga. Disfruta mucho, Miguel. Venga, chao. Adiós. A los dos. Chao. Parda, ¿qué tienes Tengo alguna una. pregunta? Venga, venga. ¿El WhatsApp le da la pista al inspector Martínez? El WhatsApp que envía Clarita a la familia. Sí. Pues mira, sí. Hala, Sí. un punto. Un punto, Parda, sí. Efectivamente es el WhatsApp el que le da una pista al inspector Martínez. 900-800. Carlos, desde Madrid, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aquí, torrado, pero oyendo a Miguel, pues de verdad se consuela uno, porque con Ya. mal de... Todo Madre relativo, al final. Ya, eso es, sí. A Todo ver cuántos relativo grados, aunque no le a gusta... los grados que pueda uno aguantar, no sé. Iba a decir, yo voy a mirar cuántos grados hay ahora mismo, aunque no le gusta a Luisme que usemos las aplicaciones del móvil. 24 grados en Madrid ahora mismo. Bueno, pero eso es mentira. Sí, yo creo que aquí en mi barrio tengo un termómetro en la ventana, no baja de 27. Es claro, porque además el calor acumulado en Madrid, Acumulado en la fachada en el y asfalto. los aires acondicionados de los vecinos que Ya. no necesitan abrir la ventana. ya, es un horror también el calor que sube de los Bueno, sí. de los aparatos de aire, efectivamente, pero claro. Pero bueno,
viendo a Miguel, pues ya se Nos- consuela uno. Nos encontramos todos un poquito mejor ya. Carlos, ¿qué te sugiere esta Bueno, historia de tuve Clarita? tuve así una visión A ver. estúpida de estas que suelo tener entre No, el hombre, duerme estúpida vela, seguro que no. que tiene que ver con algo eléctrico, electrónico. El Uy, esa es problema muy de- mía, esa pregunta. Eso te iba a decir, le ha robado la te pregunta a la acabo de Parda. robar. Te la acabo de robar, Parda, que te voy a dedicar además una coplilla muy simpática. Anda. Ah, pues muy bien. A ver, que Nunca tenemos... me han dedicado nada. Sí, yo creo que sí, Parda. Bueno, Parda no. A David le dediqué una de las estrellas y la luna y esto. Pues Ah. es algo parecido, ¿viste? Venga, pues vamos Bueno. por partes, ¿eh? Vamos primero a ver Sí, si vamos resolvemos primero la a lo historia. serio, vamos a lo serio. Venga. Entonces, tu pregunta, Carlos, es si Tiene que ver con algo eléctrico, electrónico. tiene que ver con algo eléctrico, electrónico. O sea, si por eléctrico y electrónico es el WhatsApp que ha preguntado la Parda. No, No. no. Si el que ella esté atrapada en el porqué de atrapada, bueno, ya estoy adelantando mis teorías estúpidas. Que ella esté, Que ella no vuelva, que ella no vuelva. tiene que ver con algo Bueno, la eléctrico o primera pregunta electrónico. es si está atrapada. Lo primero es si Eso está- te voy a decir yo. Vale. Vamos por partes. Sí, yo también creo que había que teníamos que ordenarnos un Sí, poco. A ver. Está ahora en la cabeza. Entonces, la primera pregunta es si ella está, Ella está atrapada. atrapada. Sí, ella está atrapada. Buena. Sí, buena pregunta, Carlos. ¿Está atrapada por motivo de algo eléctrico o electrónico? No, No. No. No es un cierre de una puerta, no es... no. No está atrapada por nada eléctrico ni electrónico, pero sí está atrapada. Qué buena, Carlos, Y bueno, ¿eh? que lo que decía es que ya el mensaje es por asegurar. Sí. Lo envió antes de llegar, no cuando llegó a ese segundo domicilio, ¿no? Fue antes de estar en el domicilio al que iba. Yo diría que lo envió al llegar, sí. No, un poco antes de llegar, no sé, es que No. yo lo había entendido. Sí, yo diría que al llegar, o sea que no... Al llegar, que, sí, que ya entró en su domicilio y envió el mensaje. eso es, yo creo que sí. Pues vale. Mm. No, bueno, yo tenía una teoría estúpida de haberse quedado atrapada en en el sótano del parking que no tuviese cobertura dentro de un coche eléctrico. Que Ah, qué no bueno. supiera abrirlo. Oye, pero es muy buena esa, ¿eh? Esa casi es de las de apuntar para Porque escribir sé una que hubo historia. gente que, sí, historias reales de gente atrapada dentro del Tesla porque se queda... Sin batería y no lo puedes abrir. no puede abrir. Pero ¿y no tendrá un sistema de... Joder, lo no, desconozco, tiene, pero tiene sí, un sí, sistema lo de tiene, seguridad, viene, ¿no? Viene en el libro, creo que viene en el libro, que nadie lee. En la letra pequeña. Sí. Bueno, hay uno que es coger una piedra y romper el cristal, que sea. Sí, que Ya, ese no viene en las instrucciones. Sí, seguramente yo como nunca entraba en un Tesla ni en un coche eléctrico, seguro que de alguno viene con un martillito como los del autobús. Es verdad. En caso de emergencia, abrir aquí. Qué bueno, Carlos, lo del coche eléctrico. La Bueno. verdad que sería muy buena, ¿eh? Pero no es. Pues nada, la copla no sé si ya viene a cuento. Sí, claro que viene a cuento, hombre. Si le Bueno, vamos a es dedicar una algo a la cosa Parda, Para adelante. la Parda, por todos estos días de ausencia que le he echado mucho de menos. Y yo a ti, David, yo a ti. Que me imaginaba que estaría mirando las estrellas, que también las echo de menos porque no veo nada. Ayer solo se veía el rabillo de la luna nueva. Ya. Y en este Madrid que no tiene estrellas. Y es una copla del pueblo un poco transformada que dice: a ver, no lo niegues, picarona, que allá arriba en aquel alto David miraba la luna y tú la hierba del campo. Ah, pues esa es buena, ¿eh? Es muy bonita, ¿eh? Y Muy tiene ahí bien. un doble sentido bueno, ¿eh? Tenía doble sentido en la original también. Ya, pero ya. Carlos, muchísimas gracias. Gracias Vale. por haber llamado y por la coplilla para la Parda, ¿eh? Aquí todas las dedicatorias Sí. a todo el equipazo de Se Amanece son siempre Es una bienvenidas. vaqueirada. Hoy la he contado en castellano, pero bueno, era una vaqueirada en vaqueiro. En vaquero. Carlos, abrazo fuerte, gracias. Venga, igual. Gracias. Adiós. Adiós, Carlos. Oye, que arden las redes de Se Amanece Nos Vamos con la historia de Clarita.
Pregunta a Susana Chapa a través de YouTube, dice, ¿se trata de un secreto? No. Esmeralda Silva, también a través de YouTube, dice, ¿Clarita se mete en una secta? Uy, menos mal que ha rematado, porque cuando he dicho se mete, digo, a ver qué es lo que se mete. Ay, parda, siempre pensando lo mismo. No. Claro, es que... En una secta, no. Laura Elvira dice, ¿Clarita se ha ido a un retiro espiritual? Que, No. que a veces viene a ser lo mismo que la secta. Claro, es lo que iba a decir, pero luego me he cortado. No, ya lo digo yo. José Luis López Vázquez, que me encanta su nombre, a través de YouTube, ¿está basado en una historia real? Pues mira, José Luis, me alegro que hagas esta pregunta. Porque con el correo electrónico de Edu Martínez, en el que envió esta historia, dice, esta historia está inspirada en un programa en el que hablasteis de algo que no voy a leer y acordándome de algo que hizo alguien del equipo del Si Amanece Nos Vamos. O sea, no está basado... Ha quedado clarísimo. ¿A que sí? No está basado en una historia real, esa es la verdad, pero es verdad que Edu Martínez se inspiró en cosas que escuchó y que vio en Si Amanece Nos Vamos y en el equipo de Si Amanece Nos Vamos. Se va voluntariamente, dice Esmeralda. Bueno, en principio sí. En principio el viaje lo hace de manera voluntaria. Yo tengo otra. ¿Está Venga. atrapada accidentalmente? Accidentalmente. No. Entonces ha sido alguien quien la ha atrapado. Sí. Mira cuánto hemos avanzado, ¿eh? Sí, no es un accidente, por tanto hay alguien que la ha atrapado, como dice la parda. Después de esta pregunta, que dejas la historia, parda, siempre en todo lo alto, ¿eh? O sea, no es un accidente, no está atrapada de manera accidental, fortuita, no es algo casual. Ha tenido que ver a alguien, como ha preguntado la parda. Vamos a hacer ese pequeño descansito que tenemos que hacer siempre a esta hora, que al 900-100-800 sigue llamando gente y a las redes de Se Amanece siguen llegando muchas preguntas. El juego de los detectives. Con la historia que tenemos entre manos, que se titula Un tiempo de reflexión, en la que Clarita es la protagonista. Clarita no había regresado a casa tras el fin de semana y su familia estaba muy preocupada. Lo último que sabían era que se iba a pasar unos días a la playa para desconectar. Clarita sabía que la idea de irse sola no les gustaba mucho, sobre todo a sus padres. De hecho, nada más llegar a su destino, les mandó un WhatsApp para que supieran que había llegado bien y estuvieran tranquilos. A su madre le había comentado varias veces que necesitaba pasar un tiempo en soledad para reencontrarse con ella misma. El inspector Martínez, tras ser avisado por la familia y después de conocer todos los detalles del motivo del viaje de Clarita, comenzó a investigar el caso. Pero fue muy rápido. Tan solo necesitó 2 minutos para saber dónde localizarla y únicamente esperaba que no fuera demasiado tarde y que Clarita se encontrara bien. Fran, de Valladolid. Hola, Fran. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí pasando, yo no calor porque aquí por suerte está más o menos fresquito, pero he escuchado a Miguel y me han entrado hasta los sudores. Uf, es que ojo a ese tipo de profesiones, ¿eh? Cuando nos quejamos nosotros del calor por no poder salir a dar un paseo, a veces se nos olvida que hay mucha gente que verdaderamente tiene que sufrir el calor porque no le queda otra. Sí, yo es que sé lo que es porque hace muchos años trabajé un par de veranos en un horno y... Anda. Y sabes, ¿no? Valor, ¿eh? Sabes del calor del que habla Miguel, ¿no? Sí. Por eso me he acordado y me han entrado hasta los sudores. No me extraña. Fran, y en cuanto a esta historia, al tiempo de reflexión que nos envía Edu Martínez, ¿qué te planteas, Fran? Pues a ver, me ha descolocado un poco que haya sido no accidental, pero bueno,
Vamos a ver si sacamos algo en claro. ¿Es importante que sea en la playa? Es decir, si hubiese sido en otro sitio que no fuese la playa, como la montaña, también sería posible la historia. Qué buena esta, Fran? ¿Podría haber sido en otro lugar? Sí. Sí. Vale, ¿tiene algo que ver con el lugar en el que se hospedaba? Con esta pregunta entiendo, Fran, que lo que quieres decir es que... Donde ella dormía, vamos a decirlo así. Sí, el hospedaje donde ella estaba tiene algo que ver, ¿no? Con lo que le ha podido pasar a Clarita. Que de momento lo que sabemos es que está atrapada. No tiene que ver el hospedaje. Vale. Pues ahí entonces sí que estoy bastante más perdido. Pero has hecho una muy buena pregunta con lo del lugar, Fran. Y con esta también, vamos, que todas las preguntas son buenas y nos van sirviendo para salir un poco, ¿no? Para quitar las malas hierbas que tienen todas las historias al comenzar y quedarnos solo en la vereda del caminito correcto para ir tratando de resolver la historia. Fran, muchísimas gracias por haber llamado. Nada, buenas noches. Que pases buena Fran. noche. Adiós. Venga, buenas noches, hasta luego. Va, Parda, ¿tienes una? Sí, tengo una. Venga. ¿Alguien quería asesinar a Clarita? Asesinar a Clarita. Es complicada esta pregunta porque asesinar, yo podría decir que sí, pero también podría decir que no. Ah, pues... ¿Qué te parece? Pues me he quedado... Bueno, te has quedado a gusto tú. Sí, me he quedado muy a gusto. Asesinar... Desde luego, malas intenciones. Sí, eso, bueno, te lo iba a cambiar por hacer daño, malas intenciones, Sí. Malas intenciones, sí. 900-100-800. María, desde Alcoy. Hola, María. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bastante bien. Nos alegramos. Gracias por llamar, María. Gracias. ¿Puedo decir yo lo que pienso? Por supuesto. ¿Y puedes, de paso, apagar la radio si a lo mejor la tienes puesta? Ya lo he pagado. Ay, mucho mejor, porque si no nos oímos ahí triples. Venga, Vale. María, todo tuyo. ¿Qué es lo que piensas? Yo pienso que Clarita ha ido a reunirse con el inspector. Uy, qué giro de guión, María. Por eso el inspector lo ha adivinado enseguida y lo tiene claro. Clarito. No pasaría nada. Hoy en día eso no tiene importancia. No, desde luego, no pasaría nada. Oye, el inspector Martínez podría haber quedado con Clarita y formar parte del proceso de búsqueda, pero a la vez de la solución, ¿no? Claro. Por eso lo tiene claro el inspector. Me gusta muchísimo tu teoría, María, pero no es el inspector Martínez. No es la razón por la que... Vamos, no es con el inspector Martínez con quien se ha encontrado Clarita. Pero podría ser con alguno muy arrimado al inspector Martínez, por eso él lo ha tenido tan claro. Muy bien. Podría ser un amigo, un íntimo... Alguien algo... que tuviera que ver con el inspector. Claro. Sí, podría ser, podría ser, pero no lo es. No lo es. No lo es. Bueno, pues lo siento. No, al revés. Nosotros muy agradecidos, María. Primero de que hayas llamado y de que hayas dado esta teoría que podría ser tan válida como cualquier otra. En este caso no lo es, pero eso también nos ayuda a seguir resolviendo la historia. Ya sabéis cómo funciona esto. Es muy divertido vuestro programa, ¿eh? Ay, María, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Sí. Está... Al no dormirme, pues me distraigo con vosotros. Porque no duermes porque no puedes, no porque... Bueno, algún trabajito también tengo. ¿Ah, sí? Refiriéndose a eso del horno y todo eso que están nombrando. ¿Qué haces, María? Cuéntanoslo. Por aquí hace mucha calor también, ¿eh? Ah. Sí. ¿Pero haces algo en el horno también? Sí, he vivido con el horno muchísimo tiempo, sí. Anda.
¿Ahora está apagado el horno, María? Ahora sí. Vale. Bueno, se ha apagado el horno, o yo. No, yo a ti te veo muy encendida, y muy activada para ser las 4:41. Bueno, pero para mí es como si fuera nada, la 1 de la madrugada. Estoy dispuesta a reunirme con el inspector, ¿eh? ¿Estás tú dispuesta a que el inspector Martínez te llame para una cita? Sí. Muy bien. Gracias y disculparme. No, al revés, María, ha sido un placer escucharte. Gracias por llamar y por tener este buen humor a estas horas de la madrugada. Soy muy bromista, perdonad. No, al revés, llámanos más veces, María, que te queremos escuchar. Llamo muchas veces, lo que pasa es que no tengo suerte, no me cogéis el teléfono. No, pues ahora mismo le echo yo la bronca a mis compañeras, tú no te preocupes. Sí. Marta, vale. Laura, Darío, Sara, coger el teléfono a María, hombre, por favor. Gracias. Venga, un abrazo fuerte para Alcoy, María. Soy muy amables, gracias. Adiós. Adiós, María. Qué oyentes tan majos tenemos siempre, en Se Amanece nos vamos. Pero es que... ¡Qué calidad! Pero es que en verano, es que hay unos oyentes que dan un gusto, de verdad. Bueno, esta historia de Clarita... han pasado por mi cabeza muchos datos como queriendo pensar que hubiera, te imaginas, Parda, voy a decir una barbaridad, pero como una especie de Tinder en el Se Amanece en el que pudiéramos juntar al inspector Martínez con María de Alcoy. Sería fantástico. Como de momento se lo ha imaginado guaperas, al inspector Martínez. Sí, María, sí, porque primero se lo ha imaginado con Clarita, luego ha dicho que igual tiene ahí algún arrimado. Tipo galán de cine negro, de estos así. Más galán de cine negro que inspector Gadget, ¿eh? Yo creo que ha ido más por ahí, María, yo también lo creo. Bueno, me gustaría seguir charlando con María, seguir resolviendo la historia, pero la vamos a dejar para mañana porque tenemos algo muy interesante, y es que esta semana, en Detrás de las Cámaras, nos vamos a adentrar con Laura Martínez en una profesión muy distinta a la que hemos visto en las anteriores entregas de esta sección, porque hoy vamos a conocer a una de las personas responsables del resultado visual de una película o de una serie. Es una de las artífices de lo que finalmente vemos en pantalla. Hablamos hoy de la figura del director de fotografía. Lali Rubio es directora de fotografía, uno de los oficios más importantes que existe en el desarrollo y la ejecución de una película. De su currículum podemos destacar proyectos como Benidorm 2017, Vestidas de Azul, la segunda temporada de Cardo y el más reciente, Los Años Nuevos, la próxima serie creada por Rodrigo Sorogoyen, que se estrena en unas semanas en el Festival de Venecia y que promete ser una de las producciones del año. Con ella tratamos de resolver una pregunta a priori muy sencilla de contestar. ¿En qué consiste la figura de un director de fotografía? Para mí una directora de foto es una especie de traductor o de traductora, porque lo que hace de alguna manera es intentar interpretar las necesidades del director, intentar entender qué es lo que necesita a nivel visual y cuál es su apuesta narrativa, y luego transformar todo esto en qué aspecto tendrá la obra, la película o la serie. Entonces hay algo ahí como de un ejercicio de traducción, de intentar traducir en imágenes todo esto que está en la mente del director o la directora y que parte de un guión y parte de una serie de referencias y de necesidades narrativas para luego pues tomar forma de imágenes. Hay muchas veces también que cuando hablamos de oficios que se encuentran, como un poco el título de esta sección, detrás de las cámaras, no sabemos como con precisión el nivel de importancia que tienen. Y claro, al final tú o muchos directores de fotografía sois los responsables de lo que nosotros vamos a ver literalmente en esa pantalla. No sé tú, desde la propia industria, cómo ves el reconocimiento que se le da desde fuera. Porque, por ejemplo, a nivel de premios o a nivel de prensa, no sé cómo te encuentras tú en esa tesitura. Bueno, creo que, sí que dentro del propio sistema de rodajes y evidentemente en un set y en toda la pre, es una figura que tiene mucho peso. O sea, al final no deja de ser la mano derecha de la directora. Y entonces se reconoce dentro de los equipos de trabajo, evidentemente se reconoce muchísimo esta figura y tiene un peso fundamental en la creación de la obra. Por lo que decía antes, ¿no? O sea, porque al final hay como un ejercicio importante de visualización de cómo va a ser todo esto, ¿no? De cómo va a ser esta serie, esta película. A nivel de premios, bueno, sí que es verdad que hay como los nichos propios de directores de foto, ¿no? De premios para dirección de fotografía, pero yo creo que también como directores de fotos somos como esta especie de mano derecha que también está bien como en esa sombra. Al final estamos detrás de la cámara, no es el director, no es el actor, la actriz, ¿sabes? Es como que nos gusta, yo creo, al menos a mí me gusta estar como en esa sombra y trabajar desde ahí, ¿no? Y al final
yo me siento cómoda con esto. ¿Crees entonces que de alguna forma también es un poco una figura que no corresponde tanto a los egos propios de la industria? Bueno, a ver, hay de todo. Es verdad que hay directoras y directores de foto, supongo que como en todas partes, que evidentemente, pues como es una figura de responsabilidad, pues también hay ciertos egos ahí, ¿no? Pero al final todo, o sea, lo más bello que tiene el cine es que es un trabajo en equipo. Y esa sensación como de suma, ¿no? De que al final todos aportamos nuestro granito de arena y que al fin y al cabo no hay ningún... O sea, creo que sí se siente bastante que no hay nadie que pase por encima en ese sentido. Evidentemente la dirección es el corazón de este proyecto y es quien toma... Es la agencia de las decisiones. Entonces es como, sí, no, esto se incluye en mi proyecto, se incorpora en mi proyecto o esto está fuera de mi proyecto, porque no es lo que necesita esta narrativa, ¿no? Esas decisiones evidentemente son de dirección y tiene que ser así, pero todo el aporte alrededor de estas decisiones está como muy jerarquizado, muy organizado y mola porque al final es como que hay un sistema bastante transversal de toma de decisiones, entonces no te sientes nunca como desoído en ese sentido, o lo ideal es que no te sientas nunca desoída, claro. Mencionas justo lo de las jerarquías un poco. Claro, las dinámicas de poder en la industria del cine al final, bueno, es uno de los grandes temas como en cualquier industria laboral, ¿eh? Pero el otro día escuchábamos a unos compañeros que trabajan todos en un departamento de producción y hablaban de cómo la jerarquía en un rodaje de cine es fundamental, que sin jerarquía no sale adelante un proyecto, pero a la vez supongo que hay dinámicas más nocivas que otras. Entonces quería preguntarte también un poco por la figura de la directora de foto desde un punto de vista de género, digamos, ¿no? Porque al final también ha sido como gran parte de las profesiones tomada durante mucho tiempo por hombres, cada vez hay más mujeres directoras de fotografía. No sé si tú has notado un cambio en las dinámicas a la hora de trabajar tú en tu propia piel. Sí, o sea, sobre lo que decías sobre la jerarquía, que es real, es existente, creo que es herencia un poquito como de un sistema de producción que en el marco del cine o en el marco del hacer películas tiene sentido porque al final lo que permite es una logística y es una cuestión puramente organizativa porque hay mucha gente trabajando y todo el mundo que trabaja en una producción es tremendamente importante, pero todo el mundo sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y dónde empieza y dónde acaba tu rango de trabajo, ¿no? Los trabajos posibles dentro de tu puesto. Entonces, en ese sentido, la jerarquía es necesaria porque permite la organización y un proceso en el que todo el mundo es bastante autónomo y todo como que va a juntarse dentro, o sea, en lo que es el set, en lo que es la toma, la acción y el rodaje. Y respecto a lo que dices de la figura de la directora de foto, evidentemente han habido cambios en los últimos años para bien, porque el hecho de que cada vez haya como productoras más inclusivas, producciones más inclusivas, que evidentemente están teniendo en cuenta los signos de los tiempos, que es las mujeres también podemos trabajar en cine, evidentemente, y no solo eso, sino que hay grandes talentos ahora mismo en nuestro país trabajando en cine. Creo que hace como se convierte en una necesidad entender que esto es una realidad que está pasando y que además hay que apoyarlo. Yo personalmente me he sentido, y más en los últimos años que ya pues me he consolidado más como directora de foto, me he sentido muy cómoda. También ciertamente he trabajado con la productora de Suma, que es de los Javis, que al final allí hay unas políticas de integración, hay unas políticas LGTB muy claras. Y luego en Caballo con Sorogoyen, pues también ha sido una gozada, la verdad, y me he sentido súper cómoda con todo el equipo, muy respetada siempre y muy integrada en toda la toma de decisiones, o sea, muy bien, la verdad. También te quería preguntar cómo llevas tú o cómo gestionas liderar un equipo, porque al final ahora estamos hablando de dirección de fotografía en concreto, pero dentro del equipo de foto tenemos a los operadores, hay muchísimos auxiliares. Bueno, supongo que como en cualquier liderazgo dependes 100% de cómo es este equipo. La suerte que he tenido y que suele tener como directora de foto es que
se te da la oportunidad de elegir el equipo que tú quieres. Entonces yo al final pues ya me he ido encontrando con las personas con las que me siento a gusto trabajando, con las que me es cómodo trabajar y con las que ese liderazgo no se siente tanto como una jefatura, sino que se siente más como eso, como un proyecto transversal de toma de decisiones en las que tienes muy en cuenta, yo al menos personalmente tengo muy en cuenta la opinión tanto de mi foquista como de mi jefe de luces, o sea, hay como una escucha activa porque creo que es desde ahí, desde donde se tiene que hacer el acto del cine, ¿no? Y desde donde tiene sentido crear, que es todo el mundo aquí tiene algo que decir y nadie es mejor que nadie para dar una opinión dentro del espacio del cargo que ostenta, ¿no? Entonces, a mí me parece importante hacer partícipe a todo el mundo, desde las foquistas hasta los auxiliares, hacer partícipe de la historia que estamos contando, intentar motivar que esta historia les interese, les llegue, porque creo que es así cuando la gente da lo mejor de sí misma y puede como sentirse parte de esta gran cosa que se está haciendo, ¿no? ¿En tu caso operas también? No siempre, en esta última, por ejemplo, que es María Liendres, sí que estuve operando la segunda cámara, porque es que también me pasa a veces que son proyectos tan grandes que hay tantas cosas que gestionar que a veces prefiero como delegar operar la cámara a alguien de confianza, también porque a veces hay steady o hay otras cosas que de pronto pues es que yo no soy técnica de steady, entonces mejor que lo haga alguien que es steady. Y luego, por ejemplo, en los años nuevos, el último capítulo de la temporada es un plano secuencia de 48 minutos que yo físicamente no estoy preparada para hacerlo y teníamos a un grandísimo operador que es Álvaro Carla que estuvo ahí aguantando el tipo todas las tomas que se hicieron de esto durante 48 minutos. Había un fisio, tengo que decir que había un fisio porque claro, es muy duro hacer eso, aguantar una cámara que pesa pues tus 10 kilos durante 48 minutos es un tema. Es que de hecho creo que es Coixet, que ella opera casi siempre sus películas, pero luego evidentemente está la figura del director de fotografía. En esos casos, ¿cómo se compagina el rol del director cuando también asume la labor de un operador de cámara? A Rui, de hecho, le gusta bastante operar se le da bien, es como algo natural en él. Creo que allí es algo interesante también porque como que se suprime un gap, ¿sabes? Un hueco de traducción de lo que el director está pensando en relación a cómo se mueve la cámara o cómo es el encuadre, ¿no? Con dónde terminan los límites del cuadro, con esa comunicación que tienes que tener con un operador para que esté haciendo exactamente lo que el director está sintiendo, ¿no? Entonces ahí se elimina esa comunicación, ese hueco se elimina y de pronto hay una seguridad por parte del director de que está pasando justo exactamente lo que él o ella quiere que pase, ¿no? Y por ahí bien, entonces tu parte como director de foto es la de apoyar todo eso que el director no puede estar viendo por otros lados. Al final una directora de foto está controlando todo lo que pasa por cámara, pero también está controlando todo lo que pasa por luces, esas dos cerebros, ¿no? Que son cámara y luces, pues al final cuando el director está cogiendo la cámara, esa cámara al final tiene un seteo, o sea, tiene una preparación de lentes, de filtros, de pues todo el setup interno de la cámara que tiene que estar hecho para que el director pueda cogerla, y luego hay toda una parte de luces que tiene que estar hecha también porque al final eso el director no se va a meter en esa parte de luces, entonces te toca a ti que todo eso que va a pasar esté prevenido, esté hecho, esté funcionante cuando el director coge la cámara. Bueno, estamos hablando de Rodrigo Sorogoyen. La serie Los Años Nuevos se presenta en el Festival de Venecia, una sección paralela de ficción, y cuenta la historia de una pareja, ¿no? A lo largo de 10 episodios, creo que son, y distintos años. Creo que todos transcurren en Nochevieja. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con Sorogoyen, con los actores? ¿Cómo ha sido este proyecto? ¿Qué podemos esperar la audiencia de esta gran serie que estamos todos deseando ver? Bueno, ha sido un viaje increíble. O sea, ha sido una experiencia cambiante, una life-changing experience, ¿sabes? O sea, ha sido una experiencia que te transforma a nivel vital y a nivel profesional, evidentemente, también. Para mí, además de eso, de ser como un viaje de vida, ha sido un máster en mi profesión, porque, bueno, cada director, cada directora tiene una forma de aproximarse a la verdad, a la realidad,
o a la ficción en general, que cada uno es de su padre y de su madre en ese sentido, y cada persona que te encuentras en este camino de rodaje tiene un approach distinto a estas cosas, ¿no? Entonces, la manera de trabajar de Sorogoyen es intensísima en ese sentido, pero además viene acompañada como de un rigor por lo verosímil, por la realidad, por no ficcionar de más, por no hacer que las cosas estén, como él dice, esto está demasiado puesto, ¿no? Pues como evitar todo el rato que algo esté demasiado puesto, demasiado fabricado, demasiado construido para la ficción, por así decirte. Y que las cosas, en cambio, pasen como por un naturalismo, por una aproximación a esa verdad desde un lugar como muy real, muy cierto, muy verosímil para todo el mundo, ¿no? Y esto a un nivel, o sea, para la directora de fotografía es un reto constante, porque de pronto significa que todo el set que estás trabajando, que además son localizaciones reales, porque hemos trabajado toda la serie está rodada en localizaciones reales, de pronto esta localización real tiene que ser posible rodarla en 360 grados. Entonces, ¿dónde pones tú los focos? ¿Dónde pones, o sea, cómo organizas este set para que este set sea una casa real donde todos los espacios son rodables, donde todas las esquinas de este set son practicables, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido un aprendizaje increíble, y no solo eso, sino que Rui en especial le da mucha importancia a cómo se mueve la cámara, qué es lo que encuadra, qué es lo que desencuadra, y sobre todo a la continuidad de los planos. No es un director de cortar, sino que de pronto hay puestas en escena que te llevan de un lugar al otro de la emoción de la secuencia, que tienes que estar prevenida como para poder seguir en continuidad todo lo que está ocurriendo. Entonces la cámara viaja todo el tiempo con los actores y las actrices, con los protagonistas, de manera que se genera ahí como una sensación de continuidad temporal que le da mucha verdad a lo que está ocurriendo, que le da mucha verdad a la secuencia, que es muy interesante y que no siempre se tiene la oportunidad como de llegar tan lejos en ese sentido, ¿no? Pues estamos deseando ver los años nuevos y cualquier proyecto en el cual esté Lali Rubio involucrada, así que muchas gracias por atendernos. A ti, muchísimas gracias. Dejan los tambores de sonar y un gong anuncia la retirada. Se discute la capitulación mientras se aproximan carcajadas. Obtuve un premio por miedo a padecer de 5 años de indolencia. Es la semana grande de la crueldad y en nuestro honor celebran una fiesta. Yo me limitaba a contemplar la misma grieta de la pared. Alguien dijo habrá que demoler, no sé cómo no lo vi llegar. Era el día de la gran broma final. Ha cundido el pánico en Madrid, salen fotos en la prensa rosa. En la alfombra roja habla el director. Él sabe cómo se hacen bien las cosas. Puede que el tiempo te dé la razón, pero no queda tiempo. Hoy es el día en que 2 planetas se estrellarán, mientras tú concedes entrevistas. Y ahora ya me empiezo a preguntar ¿cuál de estos chistes? Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.